Tenemos algunas imágenes nuevas de 3I Atlas, el tercer objeto interestelar de la historia, pero 3I Atlas se está acercando al Sol. Todavía hay mucho que no sabemos. El 1 de julio de 2025, la NASA confirmó que un tercer objeto interestelar había entrado en nuestro sistema solar. Deberíamos verificar si cada objeto que llega... Pero su cola no estaba detrás. Estaba apuntando hacia el Sol, en contra de todas las leyes conocidas de la física. Y ahora los científicos se preguntan, ¿es siquiera un cometa? El descubrimiento, un visitante a 130.000 millas por hora. Todo comenzó con un destello, solo un punto de luz en movimiento en un rastreo del cielo del Observatorio Atlas en Chile. La fecha era el 1 de julio de 2025. A simple vista, parecía otro visitante helado de los confines del sistema solar, pero luego llegaron los números. Su velocidad se registró en más de 209.214 kilómetros por hora, muy por encima de las velocidades típicas de los cometas atrapados por la gravedad del Sol. Su trayectoria era casi una línea recta, con una excentricidad mayor a 6, lo que lo marcaba como indudablemente interestelar. No un fragmento de nuestro sistema solar, un viajero de otra estrella. La NASA publicó sus hallazgos en cuestión de horas. El objeto fue designado oficialmente como 3I Atlas, el tercer objeto interestelar jamás observado, después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2018-2019. Pero incluso entre estas rarezas cósmicas, 3I Atlas era diferente. Su trayectoria cortaba limpiamente el plano del sistema solar, retrógrada y casi perfectamente alineada con la órbita de la Tierra. Estadísticamente, esa alineación tenía menos de un 0,2% de probabilidad de ocurrir por accidente. Los astrónomos más experimentados se sorprendieron, y entonces llegaron las imágenes. Lo que revelaron no solo era extraño, era imposible, porque a medida que telescopios de todo el mundo se acercaban, una característica inquietante se hizo evidente. La cola del objeto no lo seguía, iba delante. La cola imposible, un penacho hacia el Sol. En todos los libros de astronomía, las colas de los cometas obedecen la misma regla. Se alejan del Sol. Eso ocurre porque la luz solar, en específico, la presión de la radiación solar, empuja el polvo y el gas hacia atrás, como el viento arrastrando una bufanda en medio de una tormenta. Pero Tres Ojos Atlas se negó a seguir esas reglas. A los pocos días de su descubrimiento, la NASA publicó imágenes en alta resolución mostrando algo realmente extraño. Un penacho brillante y persistente que emergía del lado iluminado por el Sol del objeto, apuntando directamente hacia el Sol. En una rueda de prensa, el veterano científico de cometas Dr. Bryce Bolin lo describió como grumoso, desafiante y dirigido al Sol. Otros astrónomos fueron más directos. Esto no debería estar pasando. Varios observatorios confirmaron la anomalía. El telescopio Gemini Sur en Chile y el telescopio Lowell Discovery en Arizona captaron el mismo penacho orientado hacia el Sol. No titilaba ni cambiaba. Se mantuvo estable durante días, y su forma no coincidía con nada conocido en la ciencia cometaria. El polvo parecía demasiado pesado para ser empujado por el viento solar. Sin embargo, tampoco caía de vuelta al núcleo. Fluía hacia adelante, manteniendo su forma como un chorro delgado y enfocado. Los equipos realizaron simulaciones, ajustaron los modelos para el tamaño del polvo, el viento solar, la velocidad de rotación. Nada explicaba lo que estaban viendo. Todas las pruebas fallaron. Durante siglos, los cometas han seguido las leyes de la física. Halley, Hale-Bopp, Borisov, todos obedecieron al Sol. 3I Atlas Number. Y ese solo hecho obligó a los científicos a considerar una posibilidad que nadie quería decir en voz alta. ¿Y si el penacho no era solo polvo? ¿Y si era algo impulsado, con intención? Pistas químicas. El misterio del dióxido de carbono. Si la cola era extraña, la química lo era aún más. A inicios de agosto, la NASA dirigió el telescopio espacial James Webb hacia 3I Atlas. Su misión: analizar la luz reflejada y emitida por la coma del objeto, ese halo de gas y polvo que rodea a su núcleo helado. Lo que Webb encontró dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados en cometas. El espectro reveló una proporción de dióxido de carbono con respecto al agua de 8 a 1. Ese número por sí solo rompía el molde.
En casi todos los cometas conocidos, el agua domina. El dióxido de carbono, cuando aparece, suele quedar en segundo plano en niveles mucho más bajos, con proporciones entre 0,1 y 2. Algunos pocos casos han alcanzado 4, pero 8, eso estaba fuera de todo rango. Y no fue un error. El Very Large Telescope, Quinto LT en Chile, confirmó los datos. No solo dominaba el dióxido de carbono, estaba concentrado en la misma cara orientada al Sol donde se originaba el misterioso penacho. Aún más desconcertante fue la presencia de níquel atómico en cantidades masivas. Más de 10 elevado a la 22 átomos por segundo estaban siendo expulsados, una intensidad raramente vista incluso en los cometas más brillantes. Pero, curiosamente, el hierro estaba ausente, una desviación que desafiaba la química normal del sistema solar, donde casi siempre aparecen juntos. Las implicaciones eran profundas. Este objeto no solo venía de otro sistema estelar, probablemente se formó en un vivero planetario radicalmente distinto, donde el dióxido de carbono era más abundante que el agua, y el níquel podía vaporizarse sin que el hierro lo acompañara. Pero no se trataba solo de dónde venía, porque si era el dióxido de carbono lo que impulsaba el penacho, entonces la siguiente pregunta era simple: ¿qué lo estaba alimentando? ¿Propulsión o sublimación? El debate se intensifica. En teoría, los cometas se mueven porque la luz del Sol calienta su superficie, convirtiendo los hielos en gas, un proceso llamado sublimación. Ese gas escapa, empujando suavemente al cometa en la dirección opuesta. Es pasivo, predecible. Pero Tres Ojos Atlas no seguía las reglas pasivas. El penacho dirigido al Sol era demasiado enfocado, demasiado estrecho y demasiado persistente. No se abría como un chorro típico de gas. Avanzaba en una columna compacta, manteniendo su forma frente al implacable viento solar. Y fue entonces cuando una idea controvertida apareció en la sala: propulsión. Entra en escena el Dr. Avi Loeb, astrofísico de Harvard y nada ajeno a las provocaciones cósmicas. Señaló que el penacho se parecía al escape de un motor iónico, la misma tecnología que la NASA usa para impulsar naves en el espacio profundo. Los propulsores iónicos no explotan como cohetes. Usan campos eléctricos para expulsar partículas cargadas en un flujo estrecho, produciendo un empuje suave pero continuo. Y si fueras una sonda llegando desde el espacio interestelar, ¿qué necesitarías hacer? ¿Reducir la velocidad? ¿La forma más eficiente de hacerlo? Orientar tus motores hacia el Sol, dispararlos durante el perihelio y aprovechar el efecto Oberth, un truco de la física en el que quemar combustible en el punto de máxima velocidad cerca de un pozo gravitatorio te da el mayor beneficio. Exactamente esa era la orientación del penacho de 3I Atlas. Hacia el Sol, enfocado, constante. Los críticos respondieron que composiciones exóticas de hielo o la geometría de giro podrían explicarlo. Tal vez parches de supervolátiles estaban entrando en erupción. Tal vez el objeto giraba justo en la forma adecuada. Pero ninguno de los modelos de sublimación pudo reproducir la forma, el empuje o la persistencia del penacho. La comunidad científica estaba dividida. ¿Era este un cometa natural portándose mal? ¿O algo intentando maniobrar? La firma de aceleración, un empuje suave. Si se está aplicando una fuerza, aunque sea sutil, debería dejar un rastro, no en polvo, sino en movimiento. Ahí es donde los datos orbitales se volvieron clave. Los astrónomos comenzaron a rastrear la posición de 3I Atlas con una precisión obsesiva. Observatorios de todo el mundo registraron cientos de mediciones astrométricas, trazando su trayectoria contra modelos que asumían solo la gravedad. Al principio, las matemáticas cuadraban. El objeto seguía una limpia curva hiperbólica, tal como se esperaba de un cuerpo interestelar. Pero a mediados de agosto, algo cambió. Los residuales, las pequeñas diferencias entre las posiciones predichas y las observadas, comenzaron a crecer. No eran aleatorios, eran direccionales, siempre empujando hacia el Sol, justo en línea con el penacho. Un equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA ejecutó un modelo no gravitacional, agregando un leve término de aceleración dirigido al Sol. El ajuste mejoró dramáticamente. La fuerza que calcularon, alrededor de 4 por 10 a la menos 7 metros por segundo cuadrado. Es diminuta,
como la presión que sentirías con el peso de una pluma en la mano. Pero con el tiempo, en el espacio, se acumula, y aquí viene el giro. Esa magnitud y dirección coinciden estrechamente con lo que produciría un motor iónico. El polvo en el penacho no era ligero ni disperso. Era denso, pesado y enfocado. Las simulaciones mostraron que para lograr ese tipo de movimiento, el chorro tendría que estar compuesto principalmente por partículas grandes expulsadas con fuerza constante. No al azar, no caóticamente. Ya sea por naturaleza o por diseño, algo estaba empujando a 3I Atlas, y lo que fuera, no estaba frenando. Ecos de Oumuamua, lecciones del primer visitante. No es la primera vez que un objeto interestelar deja perplejos a los científicos. En 2017, un extraño objeto girando rápidamente atravesó el sistema solar interior. Fue nombrado Oumuamua, que significa explorador en hawaiano. A diferencia de todo lo visto antes, no tenía cola, ni coma, ni signos visibles de desgasificación, y aún así, su trayectoria mostró una misteriosa aceleración que no podía explicarse solo con la gravedad. ¿Les suena familiar? Algunos sugirieron que era un iceberg de hidrógeno sublimándose de forma invisible. Otros propusieron hielos exóticos u otras rarezas estructurales. Pero Avi Loeb acaparó titulares al proponer una idea radical. ¿Y si Oumuamua era artificial, una vela solar impulsada por la presión de radiación enviada desde otro sistema estelar? La afirmación provocó indignación y fascinación a partes iguales. Pero algo estaba claro. Los datos no encajaban en el libro de texto. Luego llegó Borisov, en 2019. Se veía y se comportaba como un cometa clásico, devolviendo cierta sensación de normalidad. Ahora, 3I Atlas ha vuelto a abrir la puerta. Tiene una cola, pero apunta en la dirección equivocada. Tiene gas, pero en proporciones equivocadas. Y acelera, pero hacia el lado incorrecto. La lección de Oumuamua no fue que los alienígenas habían llegado. Fue que los visitantes interestelares no siguen nuestras reglas, y 3I Atlas podría ser el ejemplo más claro hasta ahora. El valor atípico estadístico, una trayectoria demasiado precisa. La mayoría de los cometas y asteroides que llegan desde más allá del sistema solar siguen trayectorias caóticas y muy inclinadas, atravesando el plano planetario como balas perdidas. Pero Tres Ojos Atlas no apareció al azar, atravesó el ojo de la aguja. Su inclinación orbital estaba apenas a 5 grados de la eclíptica, casi perfectamente alineada con el plano donde orbitan la Tierra y los demás planetas. ¿Esa clase de alineación? Menos de un 0,2% de probabilidad de ocurrir por azar. Luego vinieron los sobrevuelos planetarios. En simulaciones, se mostró que 3I Atlas rozaría Marte en octubre, Venus en noviembre y Júpiter en marzo. No lo suficiente como para representar un peligro, pero sí lo bastante cercano como para levantar sospechas. ¿Las probabilidades de que un objeto interestelar pase cerca de 3 planetas interiores seguidos? Menos de 1 en 20.000. Los modelos dinámicos intentaron descartarlo como coincidencia, pero cada vez que los investigadores aleatorizaban la trayectoria de entrada, la misma conclusión regresaba. Este camino es una rareza cósmica. Su alineación casi perfecta, el movimiento retrógrado y los encuentros planetarios apilados como una secuencia eran demasiado limpios, demasiado deliberados. No prueba de intención, pero sí un patrón tan preciso que difuminaba la línea entre casualidad y diseño. Si este objeto fue disparado hacia nuestro sistema, no solo apuntó al Sol, eligió la ruta panorámica. El punto ciego, desapareciendo detrás del Sol. Toda nave espacial, todo cometa, todo planeta eventualmente desaparece, no en el espacio, sino detrás del Sol. Se llama conjunción solar, un periodo en el que el resplandor del Sol hace imposible la observación. Ningún telescopio puede ver a través de él. Ningún radar puede rastrear más allá. Y exactamente ahí es donde se dirige 3I Atlas. El 30 de octubre de 2025, el objeto pasará detrás del Sol en el perihelio, su punto de máximo acercamiento. Estará moviéndose a su mayor velocidad, bajo la máxima influencia de la gravedad solar. Y si algo llegara a suceder, un cambio de rumbo, un impulso repentino, un oscurecimiento o un brillo dramático, no lo veríamos. No es solo un punto ciego en el cielo,
Es una oportunidad perfecta para ocultarse. Los ingenieros orbitales conocen bien este momento. Es cuando las naves realizan maniobras críticas para cambiar velocidad usando el efecto Oberth. Si Tresojo Atlas estuviera realmente bajo propulsión, natural o no, este sería el momento de actuar. Los equipos de la NASA y la ESA ya han programado escaneos de readquisición para cuando el objeto reaparezca semanas después. Estarán atentos al más mínimo desvío en su posición, trayectoria o brillo. Hasta entonces, el objeto es intocable, un misterio sellado detrás de la luz más brillante del cielo. Y lo que sea que esté haciendo ahí atrás, no lo sabremos, hasta que sea demasiado tarde o justo a tiempo. Ahora mismo, 3i Atlas está oculto detrás del Sol, silencioso, inobservable y posiblemente en movimiento. Cuando reaparezca, los números dirán la verdad. Hasta entonces, esperamos, sabiendo que el universo acaba de entregarnos un enigma que puede no ser natural y que quizá no esté solo.